Ok. Por tema de tiempo, recepcionaremos todas las preguntas y las responderemos de manera electrónica, ¿sí? Continuando con el protocolo, antes que nada, agradecemos la presencia del ingeniero Germán Arce, presidente del capítulo de Ingeniería de Minas, y también al vicepresidente Óscar Calero, vicepresidente del capítulo de Ingeniería de Minas. Muchas gracias por su presencia. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Ok. Continuamos entonces con la tercera conferencia, que trata de la Academia como aliada de la economía circular en el país, a cargo de la ingeniera Ania Vargas Herrera. Le invitamos, por favor, para que suba al escenario. Ingeniera Ania. Un fuerte aplauso, por favor. Ingeniera Ania es ingeniera ambiental y docente de la Universidad de Lima. Es ingeniera docente de la Universidad de Lima, cuenta con una maestría en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Illinois en Urbana Campaign y tiene experiencia en implementación de sistemas de gestión, consultoría y auditoría ambiental, así como en evaluación ambiental e investigación. Actualmente es la jefa de responsabilidad ambiental de la Universidad de Lima, asumiendo el compromiso de involucrar toda la comunidad universitaria para tener un campus sostenible y el fortalecimiento de capacidades de emprendedores en temas ambientales. Un fuerte aplauso, por favor, para su ponencia. Okay. Buenas noches con todos, gracias por la presentación, gracias a la invitación también del Consejo Departamental de Lima, ¿no? Y la presidencia del capítulo de Ingeniería Ambiental. Desde la Universidad de Lima, el Centro de Sostenibilidad, mandan un gran saludo para todos. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que hacemos en la Universidad de Lima en lo que es economía circular. Si bien es cierto, nosotros tenemos un rol muy importante justamente en la formación, ¿no? Tenemos la currícula que nos ayuda para poder justamente sensibilizar, educar a nuestros alumnos, pero lo que yo quería compartir con ustedes un poquito más es el rol ejecutor que tenemos también en la universidad. Entonces esta frase la verdad es que me llamó mucho la atención y quería compartirla con todos ustedes, y es justamente la importancia de la educación, ¿no? En ser justamente tener este rol clave para generar cambios en el conocimiento, en los valores de las personas, en el comportamiento, que es tan importante y que creo que lo han mencionado en varias oportunidades en esta noche, y en los estilos de vida. Y esto es súper importante para lograr el desarrollo sostenible. Entonces, acá tenemos a los diferentes actores, ¿no? Que son parte justamente de lograr la economía circular. No todos nosotros, público en general, el sector productivo, que ya también me he mencionado bastante, el Estado, y vamos a hablar de la academia. Y dentro de la academia lo hemos clasificado en acciones dentro del campus, que lo hemos nombrado como campus sostenible, gobernanza ambiental, cuál es el rol que tenemos, porque vamos a comentar un poquito sobre eso también, cómo estamos apoyando también a los negocios circulares, y por último, las investigaciones. Entonces vamos a comenzar con acciones en el campus circular. Y justamente lo que mencionó Liz. A continuación, continuaremos con la segunda conferencia, en la cual está a cargo la ingeniera Lizeth Díaz Vargas, el estado actual de la brecha de economía en Latam. Correcto, ingeniera. Antes de subir al estrado, la voy a presentar. La ingeniera Lizeth Díaz Vargas es ingeniera especialista en gestión y fiscalización ambiental, con un máster en economía circular, con estudios concluidos de maestría en gestión ambiental y control de la contaminación y un posgrado en sistemas integrados de calidad en gestión ambiental. Asesora y consultora en instituciones privadas, especialista en gestión y manejo de residuos sólidos, con más de 15 años de experiencia en gestión pública, planificación ambiental, elaboración de instrumentos de gestión, supervisión y fiscalización ambiental. Asimismo, es docente invitada para maestrías y pregrado en universidades privadas y públicas. Ha sido asesora del despacho ministerial y directora general de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente. Ha trabajado en supervisión ambiental en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, así como ha sido coordinadora general del Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales, SINADA, en el OEFA. Ha sido coordinadora nacional del proyecto La Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente, Gestión Integral de Residuos Sólidos, en el PNUD. Asesora en la Dirección de Redes y Datos del CENAMI,
También desarrolló consultorías y asesorías a diversos comités de la Sociedad Nacional de Industrias en materia de gestión y fiscalización ambiental. Actualmente viene desempeñándose como asesora del programa Proambiente, Gestión Ambiental para la Biodiversidad y los Bosques de la GIZ, becaria del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia, con estudios concluidos en el programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el CAF y el GBW. Es ingeniera geógrafa, especialista en gestión ambiental con más de 16 años de experiencia en el campo ambiental, con una maestría en economía circular por la Universidad de Burgos de España y con estudios de maestría en gestión y control de la contaminación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un aplauso fuerte para la ingeniera Lisset Díaz Vargas. Bien, muy buenas noches con todas y con todos. Como ya lo dijo el colega, mi nombre es Lisset Díaz. Gracias, ingeniero Marco, y al comité también por invitarme. Esta noche, bueno, vamos a compartir con ustedes el tema de la economía circular. Pero antes quiero comentarles una pequeña anécdota. Yo he trabajado muchos años en el Ministerio del Ambiente y básicamente ingresé viendo el tema de gestión y manejo de residuos sólidos, ¿no? El año 2016, teníamos, como todos los años, el Congreso Nacional de Manejo y Gestión de Residuos Sólidos Municipales, donde se reúnen pues todas las municipalidades, tanto provinciales como distritales, y esa época era en el Cusco. Y la ministra llega a mi lugar y me dice: bueno, Lisset, tenemos que exponer sobre la economía circular. Y yo la miro, yo digo, economía circular. Y teníamos obviamente ya las presentaciones, ¿no?, que teníamos que ver sobre los datos de lo que es disposición, los datos de lo que es manejo, los instrumentos de gestión de las municipalidades, ¿no? Entonces yo decía, ¿y ahora qué? Economía circular. Y les hablo aquella época que las cosas eran, o sea, el tema era nuevo, ¿no? Y muchos me decían, no, es el tema de residuos, el manejo de residuos, el reciclaje, la recuperación. Entonces empecé a investigar. Y es así donde empezó a interesarme más en la economía circular, porque no solamente es manejar los residuos, es mucho más, ¿no? La economía circular es trabajar o analizar desde la generación o desde el ingenio del producto, ¿no? Bien. Cuando empezamos a hablar en nuestro país sobre el tema o en el mundo, sobre el tema de economía circular, básicamente porque ya estamos entrando, o ya hemos entrado en una crisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos con la economía circular deshacer ahora, ¿no? Es la economía lineal, ya es una economía sostenible. ¿Qué es la economía lineal? Muchos nos preguntan. Claro, es lo que hasta ahora no podemos decir que ya ha cambiado en el mundo, ¿no?, ni tampoco en nuestro país, ¿no? Es lo que nosotros extraemos la materia prima, porque nosotros para poder producir un producto o brindar un servicio, tenemos que extraer, ¿no?, una materia prima. En este caso, extracción de la materia prima. Luego, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es transportar la materia prima y luego procesarla. ¿Para qué? Para tener un bien. Y ese bien lo podamos usar y lo que se hace es luego desechar. Entonces, ahí hay una linealidad, por así decirlo, del producto. ¿Y qué se hace? Se desecha. Ya el ingeniero Marcos les comentó, en el país pues tenemos muy pocas infraestructuras para lo que es la disposición final. Lo ideal sería así, pues tener esas pocas infraestructuras, pero más valorización de lo inorgánico y valorización de lo orgánico, ¿no? Para que no llegue a una infraestructura y no se necesite un área para disposición. Sí, tenemos problemas a la fecha porque no hay terrenos disponibles, porque el espacio no permite tener una infraestructura, porque la sociedad no estamos muy informados en lo que es una infraestructura de disposición final. Y sí, debería ir a un relleno sanitario aquello que ya no se utiliza, que ya no se usa, que ya no se puede
reusar, reutilizar, reparar ni reciclar, ¿no? Entonces, tenemos muchos, más de 1.800 botaderos a nivel de nuestro país. Imagínense a nivel del mundo. Ahora les vengo a hablar yo no solamente del Perú, sino de América Latina y el Caribe, 42 países que pertenecen a toda esta región, ¿no? Y en el Perú tenemos más de 1.800 botaderos incontrolados, donde van los residuos pues de manera descontrolada, no hay una mitigación, no hay una cobertura de los residuos y por lo tanto está pues generándose estos gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos y qué es lo que estamos trabajando? Y sí, pues efectivamente a nivel de Latinoamérica muchos países ya están trabajando en la transición hacia una economía circular. ¿Y qué es eso? Trabajar desde la extracción de la materia prima, empezar a decir, si yo estoy extrayendo tanto material, ¿por qué no puedo yo eso reemplazarlo por un producto que sea recuperable, con un producto que sea que pueda reemplazar a esa materia prima? En muchos de los aspectos, en muchas de las situaciones. Estamos hablando del plástico. Hace un momento la exposición del ingeniero Marcos fue el tema del plástico. Hace unos años, por ejemplo, los que tenemos las botellas de agua, la ley en el Perú no permitía que tenga un porcentaje de reciclable ese recipiente. Ahora ya un porcentaje pues, es reciclable. Es más, ya hay botellas que son 100% recicladas. Las bolsas de plástico, los recipientes de plástico. Cuando se trabaja el tema de los programas de segregación con los recicladores, justamente lo hablaba, no todos los plásticos, los fabricantes, los envases de plástico eran recuperables o reciclables o podían volver a la cadena del reciclaje. Simplemente no se podía. Esa información también es valiosa, porque ahora hay recipientes, ¿no? Las bolsas, que pueden ser reutilizables. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ahora pensar y trascender, ¿no? Nosotros, no solamente como países, sino como personas, porque lo que se genera en el mundo es lo que las personas se utilizan, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos empezando por el tema de residuos. Imagínense, a nivel de Latinoamérica y el Caribe, solamente el 1, máximo 2% se hace prevención para la generación de los residuos. Y hablamos prevención para la generación, los programas, y con esto les comento en el Perú. El Ministerio del Ambiente desde el 2011 viene trabajando en los programas de modernización municipal y yo no sé si alguno de acá presente trabaja en los programas de segregación en la fuente, por ejemplo, con las municipalidades. Muchas municipalidades desde que empezó, oh no, el MINAM pide. Ahora tenemos casi todas las municipalidades, bueno, ya hay una clasificación tipo A, tipo B y tipo C, que tienen su programa de segregación y estamos recuperando los materiales, que no es lo óptimo, porque no se está recuperando lo óptimo, 1% a nivel nacional es nada, pero algo se está haciendo. Y a nivel de región hay muchos países que están trabajando, Colombia, Chile, Brasil, trabajando ya en sus programas de prevención de generación y minimización de los residuos, ¿no? La recuperación. Recuperan los residuos a través de programas en el sector público, las empresas, gremios, los recicladores, las asociaciones de recicladores, ¿no? Rellenos sanitarios a nivel de América Latina y el Caribe, 45% de infraestructuras para disposición final. Disposición controlada, muchos me preguntaban cuando también expuse sobre esto, me decían, ¿cuál es la diferencia entre la controlada y la incontrolada? ¿No? Porque ahí ustedes están viendo la no controlada y la controlada. Lo que pasa es que en algunos países tienen botaderos controlados. En el Perú eso no existe. Un botadero es un botadero. Pero en otros países de América Latina y el Caribe sí lo denominan botaderos controlados, porque son infraestructuras que sirven como disposición final, pero que nunca llegaron a tener ninguna, ¿cómo se dice?, ningún diseño de ingeniería. Simplemente es una zanja donde se disponen los residuos, se cubre
y eso es una infraestructura controlada. En nuestro país legalmente eso no existe. Tenemos botaderos y todos los botaderos son lugares inadecuados de disposición. Y ustedes, como ven, esta pirámide es la pirámide desde lo que menos se hace, que es prevención, hasta lo que más se tiene a nivel de América Latina y el Caribe. ¿Sí? Esa es nuestra realidad. Bien, ahora, yo comencé comentándoles que el tema de economía circular no solamente es hablar del manejo y gestión, la recuperación y el reciclaje de los residuos, ¿no? Ya estamos hablando desde el uso de la materia prima, desde el uso y la extracción de la materia prima, ¿no? La extracción de las materias se está llevando al límite en nuestros ecosistemas. Efectivamente, tenemos recursos no renovables que se están usando de manera, no sé si podría decirle incontrolada, pero América Latina es uno de los pulmones y que más sirve en materias primas para el extranjero, ya sea para Asia, ya sea para Europa, ¿sí? Más del 11% de las materias primas mundiales se extraen de nuestra región, se extraen de América Latina y el Caribe y muchos de los países. Nuestro país es un país megadiverso, tenemos costa, sierra y selva. Orgullosos deberíamos estar de tener un país donde podemos tener costa, donde tenemos recursos hidrobiológicos, selva, donde también tenemos la flora, fauna, sierra, tenemos los recursos minerales, ¿verdad? Entonces, pero también hay otros países, Brasil es un país gigante, Colombia, Chile, Argentina. Entonces, estamos a la fecha consumiendo más materia prima, más materiales de lo que estamos tratando de reemplazarlos o recuperarlos. Les comento que este es un gráfico, que bueno, esto es de un reporte de Circularity Gap Report de la Fundación de Economía Circular, que ha sido hace algunos meses presentada, no es un invento por si acaso mío, sino que es una información que ha sido extraída desde este informe, donde nuestra huella material, ¿qué significa nuestra huella material? Es la materia prima que consumimos en la región. Y aproximadamente son 8 millones de toneladas de materia prima que se consume. Ay, es así, ¿verdad? Perdón. Ay. ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo retroceder? Perdón. Si lo puede poner en presentación otra vez, le agradecería. Siempre la tecnología nos juega mala pasada, o es que no sabemos usarla. Hoy, nuevamente, una anterior, por favor. ¿Está pasándose sola? Ah, ok. No, más atrás, estoy más atrás. Más. Anterior. Ahí. Ok, no me funciona el puntero. Pero bueno, ustedes pueden ver el círculo azul, no sé si se puede ver, es básicamente una representación, donde la huella material se contabiliza básicamente en 8 millones de toneladas que se consume a nivel del mundo, ¿no? Otra de las cosas importantes es que, así como hablamos de los 7 pecados, hablamos de las 7 necesidades del ser humano. Y las 7 necesidades importantes del ser humano, que es vivienda, infraestructura, alimentación, ¿no? Transporte, salud, comunicación. Entonces, esas necesidades que tenemos el ser humano es que nos lleva a consumir esta materia, ¿sí? Y cuando hablamos de vivienda e infraestructura, por ejemplo, ¿qué nos lleva a tener? Sí, pues, recursos de minerales no metálicos, por ejemplo, la arena, ¿no? Para generar
el concreto, recursos minerales metálicos, para el fierro, ¿no? Entonces, una diversidad de recursos que nos lleva por las necesidades que tenemos como seres humanos y como sociedad a nivel de nuestro país. Y cuando hablamos de huella material, hablamos de todo aquello que consumimos, de todas las materias primas que consumimos, ¿no? Y la extracción doméstica es aquella que la llama este reporte la extracción de materia prima. A nivel mundial se extrae aproximadamente 11.000 millones de toneladas, ¿no? de estos productos. Y de la extracción de América Latina es aproximadamente unos 5.000 millones. Entonces, más o menos la mitad de lo que se está consumiendo a nivel mundial se está consumiendo en América Latina. Consumo de materiales, y esto es por per cápita, ¿no? 12.4 toneladas por persona se consume en América Latina y nuestra base es aproximadamente 8 toneladas. Entonces estamos consumiendo más de lo que estamos generando. Y bueno, 40% de materiales extraídos se exportan, el 60% se queda en la región y el 40% se está exportando al mundo, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar un poco de la huella de carbono. Tenemos que hablar de la contaminación ambiental efectivamente y de la contaminación por los gases de efecto invernadero, ¿no? Nuestro planeta y nuestras acciones actualmente tienen que estar relacionadas para mitigar estos impactos. Y uno de los impactos que puede generar tanto la extracción de la materia prima, el consumo en la materia prima y luego la disposición son los gases de efecto invernadero. Uno de los temas que se estaba estudiando con las determinaciones, con los NDCs, es el tema de la contribución del gas metano por la disposición adecuada de los residuos al ambiente. Y eso es un gas de efecto invernadero que incrementa el calentamiento global, ¿no? Entonces, aquí, bueno, vamos a pasar. Esto es un poco la métrica que el informe ha reportado de cómo estamos a nivel América Latina y el Caribe. No me funciona el puntero para que ustedes puedan ver en la parte de aquí, la parte verde, son los insumos, un 40% que se estima de toda la materia que se extrae que puede ser recircular. El otro porcentaje, aproximadamente del 60%, es que se está generando a nivel de América Latina, es una economía lineal. Es decir, se extrae, se procesa, se consume y se desecha. No se está trabajando a la fecha lo que es la recircularidad de los productos. Vamos a ver más adelante cuáles son las acciones que se debe ir trabajando por países y también en nuestro país. Y efectivamente estamos en esa vía, si bien es cierto lentamente, pero sí se está trabajando. ¿Cuáles son las 5 vías para reducir esta brecha, ¿no?, de circularidad en América Latina y el Caribe? Cambiar un sistema alimentario circular, importantísimo. El tema alimenticio, el tema agrícola, agropecuario. Muchos de ustedes han escuchado el tema del sector ganadero, ¿no? Mucha gente, yo tengo colegas en el trabajo que me dicen que se han vuelto veganos o vegetarianos por un tema de no contribuir al calentamiento global, ¿no? Y muchos de nosotros aquí en nuestro país, si bien es cierto, consumimos mucha carne. Y con eso quiero decir que no es que yo no lo consuma, ojo, sino que los estudios que se están reflejando es de que estas dos actividades, tanto agrícola como ganadero, están incrementando también la contaminación al ambiente y no se está recirculando. Por ejemplo, hablamos de los programas o los proyectos de valorización de residuos orgánicos, para no utilizar productos químicos para abonar y poder sostener la agricultura.
Ahora, a la fecha les comentaba, en el Perú se está trabajando en los programas de segregación en fuente y trabajando en la valorización de los residuos orgánicos y generando mejoradores de suelo, se podría decir, porque todavía no se puede decir que se puede generar compost, porque no hay las municipalidades pues para generar un estudio específico y decir, sí, estoy generando compost, tienen que mandar una muestra a un laboratorio. Pero sí se está utilizando. Se están trabajando los residuos, por ejemplo, de agricultura, algunas, no agriculturas grandes, no empresas grandes, pero al menos de pan llevar, y también los residuos de los mercados. En el Perú se genera 20.000 toneladas de residuos al día, de los cuales casi el 50% es residuo orgánico. Es residuo orgánico. Y muchos de estos residuos se genera, por ejemplo, en los mercados de abasto. Se pierde los residuos de las verduras, las frutas, ¿no? ¿Y eso a dónde va? ¿Va a un botadero, va a un relleno? En Lima teníamos, hasta hace algunos meses, 4 rellenos sanitarios. Ahora, y en Lima se genera el 50%, casi 10.000 toneladas de residuos al día, solo Lima y Callao. Y las otras 10 toneladas en provincia. Solo Lima genera, y Lima tenía, bueno, ahora tiene 3 rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer, y no solamente es que la municipalidad tenga que trabajar, sino que nosotros también tenemos, como personas, como sociedad, tenemos que interiorizar el tema de la valorización de los residuos, ¿no? Trabajar en el tema de estos programas. El tema del sector agricultura, ¿no? Las grandes industrias. Por ejemplo, una de las actividades agroindustriales muy grandes que genera es el tema del banano, del plátano, la caña de azúcar. Muchos han escuchado que para cosechar caña de azúcar y procesar para el azúcar, se tiene que quemar la broza o se tiene que hacer en corte en verde. ¿Y qué se hace con ese producto, ese resto orgánico? No se está trabajando una valorización como debería ser. Las grandes agroindustriales pueden trabajar valorización en la manera más industrial, vale la redundancia de estos productos, ¿no? Para poder volverlos al sistema agroindustrial y no disponerlos, sino volverlos y reemplazarlos de gran manera con los productos químicos. 2. Construcción en un entorno circular. No sé si muchos han escuchado, por ejemplo, en el Perú, ya en Brasil hay un proyecto de recircularidad de condominios. ¿Qué quiere decir? Que son condominios que son muy antiguos, pero que los están refaccionando y usando material ya recirculando el material, usando material reciclable, tanto el del plástico como procesando los residuos de la construcción. Otro problema grandísimo en América Latina y hasta en el mundo, los residuos de la construcción. Mucho de la cantidad de residuos y del peso y volumen que se puede generar y se puede recepcionar en un relleno, en un botadero, son los residuos de la construcción. No sé si en provincia, yo he viajado a provincia y hemos ido, bueno, conozco casi todos los botaderos a nivel nacional y no hay lugar donde no pase por una carretera y en los costados de la carretera haya residuos de la construcción. Hace no muchos años había ese problema acá en Lima, donde iban tantos volquetes a la Costa Verde, no sé si se acordarán, a disponer residuos de la construcción. Es un problema grave, pero ¿qué es lo que queremos o qué es lo que se está proponiendo ahora para la recircularidad? Trabajar esos residuos. En el Perú hay una empresa que se llama Ciclo, por ejemplo, que conocí aquella época en uno de las reuniones, donde ellos trabajan los residuos de la construcción y los vuelven a hacer material de construcción. Bloques de ladrillo, bloques de cemento. Los fierros que salen también pueden reingresar al proceso. Hay una empresa muy grande que compra esos fierros para reingresarlos a su fundidora. O sea, se puede.
solamente que necesitamos mostrar necesidad y necesitamos mostrar el peligro que estamos generando y mostrar para que vengan o inviertan en poder recircular estos productos y la recircularidad en lo que es la construcción. En el mundo o en América Latina, el boom de la construcción es cada vez más grande. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos perdiendo biodiversidad porque se está usando zonas, ¿no?, para poder construir donde hay un espacio pequeño, levantar edificios pues de 10, 20 pisos, donde antes vivían 5 o 6 personas, ahora van a vivir cientos de personas. Y esa construcción, esos residuos que generan esas construcciones, hay emprendimientos efectivamente que las cajas ecológicas, creo que aquí en Perú también se llama. Con esto no quiero hacer cherry, solamente lo que quiero es comentarles que sí hay iniciativas, pero son pocas, porque no hay la importancia que deberían darle a poder utilizar o recircular estos materiales, ¿no? Bueno, desarrollar la circularidad en la manufacturación. Un tema importante, por ejemplo, para todas nosotras las chicas, el tema de la ropa, el tema del textil. Muchos de los productos que ahora vienen son, la verdad que usas y de ahí 1 o 2 veces y no más. El tema textil está aumentando cada vez más y es una de las actividades manufactureras más contaminantes por los productos químicos que utiliza. Entonces, ahora también en Chile hay un proyecto que se está trabajando a dar una segunda oportunidad, ¿no?, a tu prenda, segunda, tercera o cuarta. Pero la idea es que el producto sea un buen producto. Está viniendo mucha ropa de otro continente y que lo venden a muy barato precio y lo estamos comprando y se usa 1 o 2 veces y luego se va por así decirlo, a la basura. Ya no lo utiliza. Entonces, ok, sigo avanzando. Transformación del sistema energético. Y justamente estábamos hablando anteriormente también de cómo poder imperizar el tema de la transformación energética. El tema de la energía solar. Tenemos que fomentar la energía solar, la energía eólica, el hidrógeno verde. Chile ahorita es el boom en América Latina en hidrógeno verde. En nuestro país ya llegó. Esperemos que eso se pueda seguir canalizando. Porque tener fuentes de generación, por ejemplo, como las centrales hidroeléctricas, ya debería pasar a un segundo plano, ¿no? En la costa de nuestro país tenemos un parque eólico y esperemos seguir fomentando el tema de los paneles solares. Arequipa, por ejemplo, he visto muchas casas con paneles solares para la utilización de la energía y también para la utilización de empresas, ¿no?, para el tema de la utilización. Y cambiar, ¿no?, cambiar el sistema energético, nuestras redes. Otro tema importante es, por ejemplo, la utilización del biogás. En Lima hay un relleno sanitario que utiliza este biogás para generar energía. Es más, vende la energía a la red pública del gas que genera la descomposición de la materia orgánica, de los residuos, y se canaliza y se genera energía, ¿no? Reducir la generación de residuos, eso ya no está más que decir, la jerarquización, el tema de los residuos. ¿Qué es lo que tenemos que pensar primero antes de comprar o adquirir un producto? El de saber minimizar o prevenir o no comprar el producto y de repente reemplazarlo por otro, ¿no? El otro es, una vez que ya utilicé el producto, reutilizarlo, se puede reparar, recomponer, como decían, ¿no? Antes habían 3 R's, ahora hay 5, 7, hasta 9 R's. Y se puede reutilizar el producto. ¿Se acuerdan de
de la pirámide que les presenté al inicio de mi presentación, pues esta es la óptima, ¿no? La de poder generar más prevención en la generación de residuos, minimizar la utilización, reuso, reciclaje, recuperación energética y la última opción, la última, debería ser la disposición final, ¿no? Reducir la generación de residuos y mejorar su recirculación. Sí, efectivamente, por ejemplo, hablamos de los programas de segregación, el tema de la recuperación de la materia orgánica, ¿no? El recuperar, el tratar la materia orgánica y recuperar en los programas de segregación. En muchos países de América Latina se trabaja, tienen puntos limpios, trabajan con estaciones de puntos limpios. Nosotros aquí en el Perú estamos trabajando con programas de segregación, con recicladores y con empresas operadoras, que es importante esto recalcarlo. Bueno, transformando la economía de América Latina y el Caribe para las personas. Efectivamente, el mundo es para el servicio, el goce de todos nosotros, pero hay que saberlo utilizar, hay que ser conscientes en lo que hacemos y todo empieza por nosotros. De repente nosotros aquí estamos en el seminario, les estamos compartiendo con ustedes, pero si ustedes no interiorizan el poder recuperar, el utilizar productos adecuados, hablábamos del plástico. En los supermercados son los únicos que nos cobran por la bolsa. Hace muchos años yo me acuerdo que para ir a comprar el pan utilizábamos bolsas de tela o no. Ahora todo se utiliza bolsas de plástico y de diferente micraje. Si bien es cierto, podríamos decir, no es que no funcione la ley del plástico de un solo uso, es que nosotros no lo ponemos en práctica. Es que seguimos yendo a las bodegas nos siguen dando bolsas de plástico, seguimos yendo al supermercado y no llevando las bolsas y comprando las bolsas. Preferimos pagar por la bolsa a no llevar nuestra propia bolsa y comprar los productos, ¿no? Y los productos adecuados, porque también ahí es una falta de ver los supermercados, hasta un platanito te venden en una bandejita de plástico y con film todavía. Entonces hay que empezar a trabajar y a ser conscientes en eso. Bueno, aquí termino, he sido muy rápida, espero haber compartido algo con ustedes. Muchas gracias.